Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Yesenia Irineo Rodríguez. Voy a dar inicio con la presentación de la unidad 3 de bases de datos correspondiente a la materia de computación básica, impartida por el doctor Carlos Arturo Espinosa Galicia. Bueno, como agenda vamos a ver el primer tema que es los fundamentos de las bases de datos. Vamos a ver la definición de una base de datos, los tipos de bases de datos que existen, los sistemas de gestión de bases de datos y así como los más usados en el mercado. Y al igual vamos a ver la bibliografía consultada. Bueno, para empezar vamos a ver qué es un dato. Un dato pues es un hecho, una estadística o un número en bruto, es decir, es un dato sin procesar. Todos estos datos son recogidos mediante la observación y las experiencias. Son mediciones de algo en concreto, puede ser cualquier tema. Una base de datos es la colección estructurada de los datos, es decir, esos datos ya tienen un orden y ya se pueden almacenar, se pueden manipular y se pueden hacer pues ya diversas acciones con esos datos. Actualmente en muchísimos ámbitos se utilizan las bases de datos. Desde puede ser una base de datos en una escuela, puede ser una base de datos en un centro comercial, puede ser una base de datos de archivos, de inventarios, en cualquier tipo de asentamiento o en cualquier tipo de empleo se puede utilizar una base de datos. Bueno, existen dos grupos de bases de datos. La primera son las bases de datos relacionales y las no relacionales. Nos dice aquí que las relacionales están de forma muy estructurada y se reconocen por un lenguaje de programación denominado SQL, que es un lenguaje de consulta de las bases de datos, y las no relacionales o no SQL, que son datos no relacionales muy diversas y que admiten gran variedad de estructuras de datos. Bueno, las bases de datos relacionales, aquí tenemos un ejemplo de cómo es que se pueden visualizar ya en un entorno gráfico. Tenemos el esquema de una base de datos donde vemos que, por ejemplo, para este ejemplo, tenemos la tabla de los clientes, tenemos una tabla de facturas, una tabla de proveedores, una de ventas, productos y categorías. Podríamos decir que esta base de datos pertenece quizás a una tienda, puede ser una tienda en línea, una tienda física, en donde utilizan pues diversos ámbitos como aquí estamos viendo. Bueno, nos dice la definición que una base de datos relacional es un conjunto de una o más tablas estructuradas en registros o líneas y campos, que son las columnas, que se vinculan entre sí por un campo en común. Generalmente se denomina ID o identificador. A esta manera de construir bases de datos se le denomina modelo relacional. Esto quiere decir que, como vemos ahí en la tabla, todas forman parte de un todo y todas se comunican entre sí para poder funcionar. Ahora, las bases de datos no relacionales, pues son sistemas no SQL que proporcionan una estructura de almacenamiento más versátil. Puede ser un poquito que se puedan perder algunas funcionalidades, pero son las que últimamente se están utilizando más, ya que no requiere de estructuras de datos como tablas o datos más estructurados. Simplemente, pues como lo vemos aquí en el ejemplo, es como un tipo de programación donde tú vas a ir poniendo los datos que se necesitan y no necesitas necesariamente un entorno gráfico, por así decirlo. Bueno, los sistemas gestores de bases de datos
son sistemas que permiten la creación, la gestión y administración de los datos, así como la elección y manejo de las estructuras necesarias para el almacenamiento, para la búsqueda de la información, de manera que esto sea eficiente. Los sistemas gestores de bases de datos se pueden clasificar dependiendo el tipo de base de datos al que esté orientado. Puede ser relacional o puede ser no relacional. Algunos ejemplos de gestores de bases de datos pues son Oracle, MySQL, Postgres, SQL Server, y para las no relacionales pues tenemos a Riak, a Mongo, Cassandra y Redis, que ahorita los vamos a ver un poquito más a detalle. Bueno, los más utilizados para las bases de datos relacionales son MySQL, por ejemplo, que son multihilo, multiusuario, usan un lenguaje, este lenguaje está muy utilizado por las páginas web. La desventaja es que pues no trabaja con datos muy grandes, y por ejemplo MariaDB aumenta, tiene también sus ventajas. En este caso pues tiene aumento en los motores de almacenamiento, pero es incompatible con alguna migración con MySQL, por ejemplo. Tenemos otras que es SQL Elite y Postgres SQL. En este tipo de gestores, pues aquí nos dice que una ventaja de SQL Elite es de que permite la transacción sin necesidad de un servidor. La desventaja es que no soporta bases de datos que sean muy grandes. Y Postgres SQL está orientado a objetos, es libre y está publicado bajo la licencia de BSD. Es multiplataforma, es muy robusto, es una gran ventaja, y la eficiencia, tiene gran eficiencia y estabilidad. La principal desventaja de Postgres SQL es la lentitud para la administración de las bases de datos pequeñas. También tenemos a Oracle y a SQL Server. Bueno, pues en estos tipos de gestores de base de datos, el primero pues es de Microsoft, y pues como saben tiene sus limitancias, pero pues en general es muy bueno. Y Oracle pues es como el más completo y robusto, sin embargo pues ya son sistemas un poquito más costosos. Y para los sistemas gestores de bases de datos no SQL, tenemos a Mongo y a Redis. Mongo pues es el más popular ahorita, es el que se está utilizando ya que es open source, tiene un almacenamiento en ficheros y es lo que ahorita está como de moda, se puede decir. Aunque no es realmente un gestor de base de datos adecuado para las transacciones complejas. Y Redis pues es un almacén de código abierto en donde se utiliza principalmente como memoria para las aplicaciones o bases de datos de respuesta rápida. Tenemos otro que es Cassandra. Cassandra es el sistema gestor de base de datos más utilizado en aplicaciones que casi todos conocemos, como Facebook, Twitter o cualquier red social, ya que es muy tolerante a los fallos y utiliza una arquitectura que se llama peer-to-peer. Utiliza, en vez de SQL, pues se utiliza el lenguaje CQL, y pues la desventaja es que la conexión de nuevos nodos no es una tarea tan sencilla. Las queries que se van a ejecutar previamente se deben de hacer de manera previa, ya que cualquier select o cualquier operación que se vaya a realizar a los datos pues se tiene que hacer con una anticipación, ya que como les digo utiliza el lenguaje SQL. Y pues aquí tenemos algunas
partes de alguna bibliografía que se utilizó. Y pues esto sería todo por el momento. Muchísimas gracias por su atención.